días, bienvenidos al programa Opinión. Desnutrición y anemia infantil, presupuestos y prioridades locales. Ese es el tema que vamos a tratar hoy día en este programa y para eso vamos a entrevistar en primer lugar a Jorge Orosa, que él es economista, profesor de la Universidad del Pacífico y es especializado precisamente en temas sociales y en inversión para la primera infancia. Y luego en la segunda parte del programa vamos a conversar con Rodolfo Alba, que es especialista en gestión pública de la Red de Municipalidades Rurales y Urbanas del Perú, REMURP, esta red que agrupa fundamentalmente a las pequeñas municipalidades rurales del país, que vamos a hablar sobre cómo ven precisamente desde la perspectiva, desde el punto de vista de los gobiernos locales, de los municipios rurales, este tema de la inversión en la infancia, el tema de la problemática de la desnutrición, la anemia infantil y los presupuestos. Comenzamos el programa entonces con Jorge Orosa, como decía, es economista y profesor de la Universidad del Pacífico. Jorge, ¿cómo va el tema del tema de la desnutrición y la anemia infantil y los presupuestos? Porque según los últimos datos, acaban de salir hace poco los datos de 2014, ya para todo el año de la ENDES, del INEI, y vemos que si bien, digamos, la desnutrición crónica infantil disminuye de 17,5% a nivel nacional a 14,6%, una disminución de 3 puntos, pero eso indica que todavía tenemos más de 400.000 niños con desnutrición en el país y hay algunas regiones, principalmente como Amazonas, Lambayeque, San Martín y otras, Ucayali, donde ha aumentado la desnutrición, en algunos casos ligeramente, pero se incrementa. Y lo más preocupante es en el caso de la anemia, donde los últimos 3 años viene incrementándose y este incremento se confirma este último año, viene incrementándose desde el año 2012, ¿no? Y la anemia, por ejemplo, en niños menores de 3 años subió ligeramente, ¿no? De 46,4 a 46,8% a nivel nacional el año 2014, el año 2011 era 41%, es decir, tenemos un sostenido crecimiento en los últimos años y tenemos más o menos alrededor de 1 millón de niños con anemia. ¿Qué está pasando en el país? Porque incluso a pesar de que los presupuestos han incrementado, por ejemplo, la anemia sube. O sea, hay más presupuestos para combatir la anemia infantil, por ejemplo, pero la anemia está subiendo. ¿Qué está pasando? Yo creo que el problema no solo tiene que ver con más recursos. Es cierto que tenemos que alegrarnos que hay un incremento importante de los recursos en los últimos años para todo el tema de primera infancia. Pero tenemos que hacer un giro, creo, en nuestra mirada. Y el giro tiene que orientarse a ver cómo se es más efectivo. Más recursos, pero también más efectividad. Por ejemplo, mejorar la coordinación intersectorial. Se ha avanzado bastante con el programa Crecer, con las mesas de encuentro entre Estado, sociedad civil o gobiernos regionales. Pero nos falta mucho por hacer por mejorar la coordinación. Y la coordinación tiene que tener expresiones concretas e impactos concretos. Por ejemplo, que las intervenciones que hace el Estado en todos los niveles sean confluyentes. Está demostrado que si los programas para mejora del agua, para suplementos nutricionales o cuidado para la madre, confluyen y coordinan en un mismo lugar, los impactos se potencian. Y eso no es un problema de dinero, es un problema de cómo coordinar, cómo encontrarse entre el Estado. Faltan también recursos, pero creo que hemos llegado a ese punto en el cual aumentar los recursos no es suficiente. Hay también una ley económica que me parece bien importante, que está demostrado en muchos sitios. En los primeros momentos en que hay un incremento de presupuesto y se hacen actividades, los impactos son muy grandes. Pero llega un momento en que hay lo que se llama rendimientos decrecientes. O sea, uno tiene que hacer un doble esfuerzo para tener los mismos impactos. Y creo que estamos en esa situación en la desnutrición crónica, en anemia, en una serie de temas que tienen que ver con infancia. Pero el problema de la anemia, claro, que no solamente, claro, se necesita, en el caso de la desnutrición, señala que se necesita precisamente un doble esfuerzo porque cuando se va disminuyendo, el último tramo para disminuir es un tramo donde se necesita, digamos, no solo más recursos, más esfuerzo, y es más disminuir la desnutrición cuando se baja del 10%, ese último tramo es más difícil. Pero en el caso de la anemia, lo que decía que no solamente, digamos, está acelerando la disminución porque se ha llegado al núcleo duro, por decirlo así, sino que la anemia se está incrementando. Entonces, ahí hay un problema bastante más grave, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con un problema mayor, ¿no? Que es el problema de los hábitos alimenticios. O sea, no se han hecho suficientes esfuerzos como para cambiar los hábitos alimenticios de la población. El caso de Lambayeque es
paradigmático. Es unos departamentos donde se incrementa. Y a la vez es uno de los departamentos donde se come más rico la comida peruana. Y hay un estudio de un experto internacional, creo que de GTZ, que demuestra que los hábitos que hay en ese departamento llevan a que hay un deterioro de la salud, hay sobrepeso y hay incremento de la anemia. Entonces hay que cambiar los hábitos alimenticios. ¿Cómo se cambia? A través de grandes campañas. Y las campañas tienen que empezar en los colegios y los medios de comunicación. Y no es un problema de recursos, porque no es caro, no es costoso hacer campañas, enseñar a la gente a comer la sangrecita, a comerme más lentejas, a combinar mejores los alimentos. Y eso creo que no se ha hecho, ¿no? Y el caso de la anemia es trágico porque tiene consecuencias sobre el desarrollo de las personas, la inteligencia y a todo lo que la anemia en estos primeros años de vida, primeros 3 años, 5 años, es clave, y eso, digamos, luego tiene efectos negativos, muchas veces irreversibles, ¿no? En el desarrollo del niño. Ahora, pero viendo este tema de la inversión en anemia y en estas campañas que tú decías, el Ministerio, el Gobierno, el Ministerio de Salud señala, claro, que hubo un bache primero en la distribución de estos micronutrientes para la anemia, y es en el año sobre todo 2002, 2013, eso explicaba el alza de la anemia. Pero esta se sigue incrementando, se ha dicho que eso ya se solucionó, pero la anemia se sigue incrementando. Ahora, una explicación, digamos, del lado del gobierno es que el problema es que los micronutrientes ya están a disposición de todos, pero muchas veces no son consumidos por la familia y falta, digamos, esa parte de campañas para que sean, digamos, precisamente los micronutrientes se le den a los niños, ¿no? De los alimentos. Digamos, es muy costoso, tú dices que no es muy costoso hacer estas campañas, algo se está haciendo al respecto de los recursos, después vamos a analizar cómo se distribuyen los recursos para estos programas, pero los recursos que existen, algo se está usando para trabajar con las familias, para educación, digamos, alimentaria, para difundir el uso de estos micronutrientes. ¿Algo se está invirtiendo en eso? ¿Se está haciendo algo? Sí, yo creo que se está haciendo bastante, ¿no? Hay un incremento importante de los recursos, hay un incremento importante de las actividades, se están incorporando a nuevos actores como los maestros, promotores sociales, pero se sigue en la misma ruta anterior. Y yo creo que hay que producir un giro. ¿Hacia cuál debe ser ese giro? Creo que hay que pensar en nuevas formas de gestión en la presencia del Estado. Nuevas formas de gestión que rompan las limitaciones que tiene el Estado. Yo diría que lo que estamos viviendo es un problema de empacho. El Estado tiene tantos recursos que no puede gastarlos. Después podemos ver las cifras. Claro. Entonces hay que buscar formas eficientes de gastar rápido y bien. Y el mismo Estado ha abierto una serie de ventanas que yo creo que debemos explorar. Por ejemplo, obras por impuestos. Iniciativas privadas compartidas o sistemas de contratación por parte del Estado para programas, como el caso de Colombia, como el caso de Salvador. Es decir, formas donde con los mismos recursos se puedan hacer actividades y con impactos muy concretos. Y eso va a tener resultados muy rápidos, rompiendo los límites que tiene el Estado. El Estado no está preparado en todo su sistema como para crecer y utilizar todos los recursos. Ahora, hay mucha gente que señala que precisamente en esto de impulsar la inversión del Estado hay muchas trabas que digamos, obras o programas, proyectos en las regiones o proyectos que tengan los municipios demoran mucho tiempo. Eso es por un lado. Y también los alcaldes y presidentes regionales se quejan diciendo un poco que el esquema está construido de tal manera que lo que hace es un poco impulsar la inversión en infraestructura, en obras físicas, en fierro, cemento, pero no en programas como, por ejemplo, en programas educativos o en programas para trabajar con las familias o en programas para disminuir desnutrición y anemia infantil, que digamos la cosa está construida de tal manera que empuja que el dinero que tiene lo inviertan en obra física. ¿Es así? Esa es un poco la construcción de cómo está efectivamente, hecha. El SNIP y todo el sistema de inversión pública está pensado en cemento, ¿no es cierto? Claro, no está pensado un poco en inversión, en desarrollo humano. En capacitación, por ejemplo, a las madres. Entonces yo creo que estos nuevos sistemas de gestión del Estado, obras por impuestos... Eso también está dirigido, perdón que interrumpa, en obras por impuestos básicamente a obra de infraestructura, pero cemento, ¿no? Pero la legislación permite ya programas, o sea... Las empresas podrían desarrollar programas, por ejemplo, de formación, capacitación a las madres para mejorar la dieta alimenticia.
o para que tengan mayores niveles de atención antes del parto. Y eso puede ser un proyecto que pueda ser financiado por obra por impuestos o por iniciativas estas públicas con recursos del Estado. Y se puede medir. Y yo creo que hay que pensar en esas formas. Yo he revisado la experiencia de Colombia y particularmente la de Medellín. Sacan a concursos programas, se presentan instituciones privadas o ONGs o las iglesias y desarrollan un programa de eliminación de la desnutrición crónica o de reducción de la anemia y el Estado financia. Ahora, aquí lo que faltó, ¿había un descuido respecto a la inversión en estos programas de desarrollo humano? Más que descuido es una visión que lo primero es obras, es claro. Cemento. Entonces hay que pensar en otros programas no duros de desarrollo humano donde participe el conjunto de la sociedad. ¿Tú crees que esa visión de que, digamos, el desarrollo pasa solamente por la infraestructura está cambiando? Sí está cambiando, gracias a Dios, ¿no? O sea, la legislación de obras por impuestos, por ejemplo, que tiene una autorización de más de 27.000 millones de soles, sí permite esta posibilidad, pero las empresas y quienes desarrollan iniciativas siguen pensando en el cemento, ¿no? Entonces hay que desarrollar intensos programas de capacitación, de formación, programas en los medios para cambiar los hábitos alimenticios, por ejemplo. Por ejemplo, un tema era el tema del canon. El canon es una fuente importante de recursos para muchos gobiernos regionales, municipalidades. En algunos casos es la principal, que es la única fuente de recursos. Se cuestiona mucho que en distintos casos el canon se utiliza para obras muchas veces... Con Plaza de Toros, por ejemplo. Para monumentos, así es. Para construir el Palacio Municipal, etcétera, ¿no? Obras de infraestructura intrascendentes. Pero a la vez los gobiernos locales, los municipios dicen que el canon está amarrado porque precisamente los obliga a invertir en infraestructura, no les permite desarrollar proyectos de desarrollo humano con los dineros del canon. Porque el canon permite que, digamos, que toda obra tenga una rentabilidad, sea una obra, ¿no?, física. No se puede utilizar el canon para contratar personal, por ejemplo, y para desarrollar estos programas de capacitación que tú dices, de trabajo, de difusión de buena alimentación, se necesita contratar personal. Entonces, ahí, por ejemplo, en el tema del canon hay una traba ahí. Efectivamente, tiene destinos muy precisos, igual que otros recursos. Y yo creo que... Esos destinos, perdón que te interrumpa, bloquean que se vaya a invertir, que se utilice el canon, que es una importante fuente de ingresos, al desarrollo humano. Así es, o a programas contra la desnutrición crónica, ¿no? Yo tengo una propuesta sobre este tema de los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos municipales no gastan, que esos vayan a un fondo para financiar programas contra la desnutrición crónica o para reducir la anemia, ¿no? Bien, nosotros vamos a ir un breve corte, Jorge, vamos a un breve corte y regresamos para seguir conversando con Jorge Oroza, como decimos, economista y profesor de la Universidad del Pacífico, especialista en temas sociales, para seguir conversando sobre esto de la inversión social en el país, especialmente con este enfoque de inversión en la primera infancia. Damos un corte y regresamos. Es importante invertir en la primera infancia porque es justamente en esos años en los que el niño sale a conocer lo que es el mundo, sale a darse cuenta o a ver qué cosa es lo que lo está rodeando. Y si ellos salen y ven violencia, y ven tristeza, y ven en la cara de sus padres angustia, dificultad, pues ellos van a pensar que justamente de eso se trata la vida. Es justamente por eso que todos debemos preocuparnos e invertir en la primera infancia.
Bien, seguimos entonces conversando con Jorge Oroza sobre este tema de nutrición y anemia infantil, sobre el tema de presupuestos y las prioridades, ¿no? Veamos un poco cuáles son los presupuestos para los programas para la primera infancia. Hay 4 programas básicos, estos programas dirigidos a la primera infancia, ¿no? Que son el programa articulado nutricional, el programa de salud materno neonatal, ambos que tienen que ver directamente con estos temas de nutrición y anemia infantil. También está el programa de logros de aprendizaje, fundamentalmente para educación inicial, que es lo que tiene que ver con primera infancia, y el programa de identidad, ¿no? Para, digamos, que todos los niños sean inscritos, cuenten con partida de nacimiento y DNI. Estos 4 programas tienen un presupuesto, digamos, se ha incrementado un poco el presupuesto, se viene incrementando año a año, ¿no? El presupuesto para el 2015 es más o menos de un poco más de 4.600 millones de soles. Eso es un poco más que el presupuesto inicial que tuvo el año pasado, que fue de 4.100, aunque menor de los casi 4.990 millones en los que terminó ese presupuesto, estos 4 programas el año pasado con las ampliaciones presupuestales, ¿no? ¿Cómo es en conjunto? Antes de entrar a hablar en concreto del programa articulado nutricional y el salud materno neonatal en específico, ¿cómo es, digamos, cómo está evolucionando el presupuesto en estos 4 programas, que es la inversión, digamos, que concentra un poco la inversión dirigida a la primera infancia? Si cree, digamos, que con las ampliaciones que se den el año, a fin de año el presupuesto cierre más o menos con las mismas cifras, una cifra mayor con la que cerró el del 2014, ¿no? Yo diría que seguimos en la tendencia de los últimos años, que es incremento creciente de los recursos para primera infancia, ¿no? Con los programas, los presupuestos por resultados. Eso me parece bien y hay una decisión política de avanzar en este sentido. Pero el problema no reside en que no haya más recursos. Yo creo que el problema reside en 2 temas. Uno, los impactos. Y 2, la capacidad de gasto. Sobre los impactos, la ruta que se viene siguiendo en los últimos años, en los últimos 2 años, nos indica que no hay una correlación entre mayor recurso, mayor impacto. O sea, el costo, si se quiere, por unidad de impacto, o por niño no desnutrido crónico, o por niño que no tiene anemia, está creciendo. Entonces hay un problema de eficiencia. Eso significa que hay que pensar en otra ruta, otra forma de buscar el resultado. Los programas de capacitación, los programas, las campañas mediáticas, las coordinaciones intersectoriales o programas de focalización creo que pueden llevar a que haya mayores impactos con los mismos recursos. Y o sea, con esta cantidad de recursos no se está consiguiendo el impacto que podrían conseguirse con estos así recursos. Es, porque se sigue en la misma ruta, ¿no? Y por otro lado hay un problema de capacidad de gasto. Es decir, los recursos que se destinan no se gastan. El Estado no tiene la capacidad operativa. Entonces están quedando una cantidad muy importante de recursos que no se gastan y que están presupuestados. Ahora, sobre eso, efectivamente, siempre ha sido un problema la capacidad. Hasta ahora, el gobierno señala, o se señala desde el Estado, digamos, no solo el gobierno, sino también los gobiernos regionales, de que aunque subsiste este problema, no se ejecuta el 100%, viene mejorando esa capacidad de gasto. Por ejemplo, para el programa articulado nutricional, que tiene que ver directamente con el tema de nutrición, el presupuesto 2014 se ejecutó en conjunto en más del 90%, el 93% de ese presupuesto fue ejecutado, que es una cifra significativamente superior a la de años anteriores, ¿no? Entonces, hay una mejora en el presupuesto de salud materno neonatal, fue similar a la ejecución, 92,4%, digamos, en conjunto entre gobierno nacional, gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales. El principal problema, tanto el gobierno central como los regionales están con una ejecución por encima del 90%. El problema central está en los gobiernos locales, ¿no? Que en el caso del articulado nutricional ejecuta solo el 77% y en el salud materna apenas el 57%, a pesar que es el que tiene el menor porcentaje de presupuesto. Entonces, esta introducción que hago va a decir, está mejorando la ejecución presupuestal, pero está mejorando, digamos, en conjunto, es decir, está mejorando también en la calidad de gasto, solamente se está mejorando en que, bueno, ahora gasto más, digamos, tengo una cantidad de recursos, gasto más porcentaje, pero eso no significa necesariamente que esté mejorando la calidad de ese gasto. O sea, creo que es bueno que mejore la capacidad de gasto, o sea, que el porcentaje de lo presupuestado se gaste más, ¿no? Pero de todas maneras, 10% no gastado u 8% no gastado es demasiado.
y los impactos no son proporcionales a ese incremento de recursos. Claro. Por eso yo insisto, hay que cambiar la ruta. Y la ruta consiste en pensar en otras estrategias. Coordinación intersectorial, campañas mediáticas, capacitación a las madres. Suena un poco duro decirlo, pero yo sí creo que hay que pensar en tercerización de una serie de servicios. ¿Qué implica esa tercerización? ¿Una especie de privatización de servicios? No, sacar a concursos programas con resultados concretos. Tomamos una zona con altos niveles de desnutrición crónica, Apurímac. Entonces, el Estado saca a concurso, digamos, un programa para eliminar, para reducir la desnutrición crónica, y este es asumido por diversas instituciones. ONGs, organismos de cooperación internacional, los mismos municipios, la iglesia, contra resultados muy concretos, con la supervisión correspondiente y la medición de esos impactos. Si el Estado ¿Es un esquema que se utiliza en otras partes? Sí, yo lo he visto en Salvador y Colombia, y funciona, especialmente en Medellín. Porque aquí el temor que algunos dicen, González, es que haya un giro, una especie de privatización de estos programas, ¿no? No es exactamente privatización, es lo mismo que los programas de Fe y Alegría, ¿no? Son programas que son ejecutados, son programas públicos ejecutados por terceras instituciones, mientras el Estado desarrolla su mejor capacidad de ejecución. Porque el tema de fondo es que no se puede esperar que el Estado desarrolle una capacidad operativa para reducir la desnutrición crónica y la anemia. Hay que avanzar lo más rápido posible existiendo recursos. Entonces yo sí creo que hay que hacer acuerdos con otras instituciones, toda aquella que puede ejecutar un programa, que lo ejecute con la respectiva supervisión. Y si las empresas quieren entrar en programas de responsabilidad social empresarial o programas de iniciativas privadas con aporte del Estado, los IPCs, aceptarlo, porque la desnutrición crónica tiene consecuencias estables y permanentes para los niños, y podemos avanzar mucho más rápido. Entonces hay un problema de gestión, creo yo. Ahora, pero el problema no implicaría que si el Estado, cede, por decir una zona, Huancavelica, que es la región con mayor desnutrición infantil, con alrededor del 40%, sea una institución privada de distinto tipo, la programa por determinada cantidad de años para disminuir la desnutrición en esa región. ¿Eso no implica que el Estado de alguna manera está ahí renunciando o retrocediendo de su responsabilidad de enfrentar este tema? La responsabilidad del Estado es que baje y se elimine la desnutrición crónica. O lo hace directamente el Estado, o hace un convenio con un tercero para que lo ejecute. El Estado no deja su responsabilidad sobre el tema. Su responsabilidad es que se elimine la desnutrición crónica. Si no lo puede hacer él, que lo haga otra institución supervisada y controlada por el Estado. Yo creo que es una forma efectiva. Porque el otro camino es el que estamos viviendo ahora, es esperar que el Estado mejore su capacidad operativa. Y yo creo que eso va a tomar mucho tiempo, ya por otro orden de razones. Hay un cambio en el ministerio, hay un cambio político y el Estado empieza de nuevo, ¿no es cierto? Ahora, el tema es, claro, un tema es el tema de la capacidad operativa, en el cual tú dirías que, el Estado ahora, no tiene una capacidad de gestión como para llevar, de buena manera estos programas. Lo hace bien, pero no lo suficientemente bien y rápido. Y en estos temas no se puede esperar. Ahora, un tema es el de la capacidad operativa. Y otro tema también es el de las estrategias que se pueden aplicar para disminuir la desnutrición anemia. ¿Qué implica ahí en tu propuesta? Debe haber una estrategia, que el Estado tenga una estrategia y según esa estrategia deriva o concesiona a alguien que aplique esta estrategia en determinada zona, o concesiona la disminución, el tema de nutrición infantil en determinada región, y veremos que cada institución lo hará de acuerdo a la estrategia que le parezca, lo cual podríamos tener, una especie de mar de distintas estrategias que se entrecrucen en el país, ¿no? Yo creo que en el papel están consideradas todas las estrategias. O sea, el Plan Nacional de Infancia, el PENAYA, los programas por resultados, tienen todas las estrategias, pero no se ejecutan. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con capacitación, con formación, con cambio de hábitos en lo que es el consumo de alimentos o
el uso del agua, el lavado de manos, están diseñados, pero no se implementan. Pues estos que asumen esta situación deberían aplicar estas estrategias ya diseñadas. Así es. Por ejemplo, yo me imagino que todos los días en los principales horarios donde la población ve la televisión, haya spots donde diga hay que lavarse las manos, hay que comer determinados alimentos, hay que cuidar el agua, hay que los niños tienen que vacunarse, hay que comer más lentejas, como parte de un cambio en la ciudadanía, porque finalmente quien va a cambiar la situación es la familia, ¿no es cierto? Es la madre, y sobre ella hay que actuar, y no solo pensar en la otra ruta que es el promotor de salud o de educación que va y que se relaciona con la madre. Y yo creo que los medios de comunicación tienen un poder gigante, y eso lo puede hacer el Estado, la televisión pública, por supuesto, pero también los medios de comunicación privados. ¿Y qué contribución, y esto es la que están dando ahora estos medios de comunicación? ¿Están dando alguna contribución? Yo ¿O creo más bien están un poco de perfil o de espaldas estos problemas? Yo creo que casi ninguna. O sea, y yo pienso, por ejemplo, una experiencia muy interesante de Alicorp, del Grupo Romero, que a veces se critica mucho. Ellos tienen todo un programa contra la desnutrición crónica, el cambio de hábitos de consumo. Pero ese programa debería ser masivo. Todos los días en los principales horarios de mayor audiencia deberían haber mensajes que van a cambiar los hábitos, ¿no es cierto? Y eso se puede hacer, hay los recursos, y me imagino muchas otras cosas más, ¿no es cierto? Las redes sociales, masivos programas de capacitación, de formación a maestros. No es solo el problema de recursos, es un problema de que haya grandes campañas concentradas para cambiar a la población. Así como nos interesa eliminar el narcotráfico, eliminar el terrorismo y otra serie de temas, una bandera nacional debe ser reducir a cero la desnutrición crónica, como lo han hecho otros países, ¿no es cierto? Nuestro vecino del sur lo ha hecho. Por supuesto que tiene el problema de sobrepeso, ¿no es cierto? Se les pasó la mano. Pero es posible, creo yo. Claro, es precisamente en esa línea que tú señalas de esta, digamos, prioridad nacional para reducir la desnutrición y la anemia, hasta con el objetivo de desnutrición y anemia cero, es que se ha lanzado y a ver si después del corte conversamos un poco de eso, esta movilización nacional que ha lanzado el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, precisamente, digamos, para priorizar en la agenda no solo del gobierno central, pero también de los gobiernos locales, municipales, los pequeños municipios, el tema de las políticas para la nutrición y la anemia infantil, precisamente con la idea que alcanzar la meta de nutrición cero y anemia cero es factible, depende fundamentalmente en primer lugar, de una voluntad política para hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a un corte y conversamos de eso, y también del corte ya tenemos varias preguntas que nos llegan a través del chat que voy a trasladar después del corte, ¿no? Entonces vamos a un corte y seguimos conversando. ¿Sabías que en el Perú hay 1 millón de niños menores de 5 años con anemia? Y que a pesar de los avances, todavía tenemos más de 400.000 niños de esa edad que sufren de desnutrición crónica. La anemia y la desnutrición infantil afectan el desarrollo físico e intelectual del niño. La anemia es causada por la falta de hierro en la alimentación de los niños, falta de cuidado en la mujer gestante, deficiente alimentación del niño, mala higiene que produce enfermedades infantiles son causa de la desnutrición infantil. ¿Cuál es el rol de los alcaldes y regidores para hacer frente a la anemia y la desnutrición de nuestros niños? El Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia ha elaborado el manual ¿Qué debo hacer como alcalde y regidor? Acciones para terminar con la desnutrición y anemia infantil. El objetivo de este manual es motivar, informar y capacitar a las autoridades municipales para poner en marcha acciones y políticas para terminar con la anemia y desnutrición infantil. Este manual didáctico permite que las autoridades municipales conozcan las causas y efectos de la desnutrición y anemia infantil, lo que pueden y deben hacer para enfrentar estos dos graves problemas, cómo hacerlo, con cuáles fuentes de financiamiento cuentan para este fin y cómo acceder a ellas.
Descarga este manual dirigido a los alcaldes y regidores de todo el país y también a todos los ciudadanos ingresando al link del curso. Sé parte de esta iniciativa y esfuerzo nacional contra la anemia y la desnutrición que afectan a nuestros niños y niñas. Bien, están ya una serie de comentarios, preguntas a través del chat. Una pregunta es de Carmen Osorio que pregunta: ¿existe alguna página web en la que pueda ver estadísticas sobre situación de la infancia en el Perú? Sí, también nosotros tenemos el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia desarrollado una página web dedicada a información sobre el tema de la primera infancia. Es la página web que es www.inversionelinfancia.net/infobarómetro. Esa es la página, en esa página web usted puede entrar y ve ahí, hay un mapa del país en el que hay información sobre la primera infancia a nivel nacional, con datos a nivel nacional, con datos desagregados a nivel por cada región del país y con datos hasta el nivel provincial. Estamos en proceso de construir los datos también a llegar hasta el nivel distrital. Hay un problema porque hay una falta también de información oficial, digamos, al nivel distrital. Pero ahí tienen la información en temas claves de primera infancia como los temas de salud. Ahí hay información sobre desnutrición, anemia, mortalidad infantil, datos de educación, datos de cobertura de educación inicial, datos sobre el tema de identidad, cobertura de identidad, datos de población de primera infancia, datos sobre niños de 0 a 5 años, y también están datos sobre esto que hablamos, sobre los presupuestos, ¿no? ¿Cuántos son los presupuestos que se asignan a estos programas que decíamos de primera infancia cada año? Y cómo va evolucionando, digamos, la ejecución de ese presupuesto, ¿no? Entonces, toda esa información que nos pregunta Carmen sobre primera infancia está en esta página de www.inversioninfancia.net/infobarómetro. Y luego quería hacer una pregunta también de Carlos, que nos escribe y dice: ante la incapacidad que están demostrando los gobiernos regionales y locales para gestionar adecuadamente los recursos, a ver un ratito que esto se movió, para gestionar los recursos en temas sociales como la infancia y en situación dada por las trabas estatales, el gobierno está optando, según especialistas, en centralizar estos recursos. ¿Cuál es su opinión? Es decir, acá nos pregunta que hay una especie de... Y lo que han dicho es efectivamente, muchos especialistas están hablando que hay una recentralización de recursos. Precisamente se señala que el MIDIS, digamos, está de alguna manera recentralizando recursos en temas de programas sociales. Algunos gobiernos regionales se han quejado de este tema de que hay una centralización de recursos, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Efectivamente hay una centralización de recursos que se está haciendo bajo el argumento de que no hay capacidad de gasto en los gobiernos locales. No es exacto que hay una recentralización de los recursos. Lo que sucedía antes era que los recursos iban del Ministerio de Economía directamente a los gobiernos regionales o gobiernos locales. Y en ese proceso hemos encontrado múltiples problemas, ¿no es cierto?, de corrupción o de malversación, destino a otros fondos, ¿no?, a otras actividades. Entonces, el cambio consiste en que los recursos pasan ahora al respectivo ministerio y el Ministerio de Educación o el Ministerio de Inclusión Social lo redistribuye o lo entrega a los gobiernos regionales bajo determinadas condiciones, es decir, como se asegura que se utilicen bien. Entonces, uno cuando analiza la información de presupuesto en el transcurso del año, ve que el Ministerio, el Ejecutivo lo recibe y después lo pasa a los gobiernos regionales. Es una especie de paso adicional para asegurarse o tratar de asegurarse que los recursos se utilicen adecuadamente. Pero el problema subsiste. El problema básico es cuál es la capacidad de los gobiernos regionales y gobiernos locales de ejecución. Hay limitaciones. Ahora, pero según el nivel de ejecución, los datos que hemos desagregados, el nivel de ejecución, claro, muestra sí un problema fundamentalmente que me dicen de los gobiernos locales, pero a nivel regional, el nivel de ejecución que tienen los gobiernos regionales en conjunto, como promedio, es más o menos el mismo que tiene el gobierno central. Así es. O sea, no es que, digamos, haya un problema de que problemas de ejecución en los gobiernos regionales que en los gobiernos centrales, es más o menos la misma. Hay gobiernos regionales incluso que ejecutan más que el gobierno central, otros menos, pero en promedio ejecutan más o menos el mismo nivel. De acuerdo, pero el problema no es el monto ejecutado, sino la eficiencia, ¿no es cierto? O sea,
qué tanto se utilizan esos recursos. Digamos, ¿Qué ¿cómo se utiliza? ¿Cómo se utiliza y cuáles son los impactos? ¿No es cierto? La discrecionalidad de los gobiernos regionales a veces lleva a priorizar determinadas actividades que no son esenciales, ¿no es cierto? Plaza de toros o poner cemento a las plazas principales. Acá, en los recursos no generales, sino estos recursos, por ejemplo, el programa articulado nutricional o el salud materno-neonatal, el nivel de educación promedio de los gobiernos regionales es casi la misma, muy, muy cercana a la del gobierno central. Hay una diferencia de 1 o 2 puntos porcentuales nada más, ¿no? Pero el impacto, el costo por unidad de impacto ha crecido. O sea, reducir la desnutrición crónica en un punto, ¿cuánto me cuesta? No, claro. Ahora me cuesta más que antes. Entonces hay un problema de eficiencia. Claro, lo que yo decía es que, digamos, los números no dan para que el gobierno central hable de que el gobierno central es más eficiente en gastar que los gobiernos regionales. Los números no parecen indicar eso. No, efectivamente. Entonces, pero ahí el argumento centralizo porque los gobiernos regionales no tienen capacidad de gasto cuando yo tengo exactamente los mismos problemas. O sea, mi trayectoria no demuestra que soy más eficiente, entonces ahí hay un problema. Hay un problema pues, de eficiencia y eficacia. O sea, se puede gastar más, hay que gastar todo, pero con impactos concretos, ¿no? Y ese es el problema. O sea, hay que actuar sobre los aspectos claves sobre los cuales se reduce la nutrición crónica, ¿no es cierto? Educación a la madre, mejor agua, ¿no es cierto? Las vacunas, las revisiones de la madre antes de dar a luz, el parto institucionalizado, los suplementos que recibe la madre, la salud bucal de la madre, que es un aspecto esencial, ¿no es cierto?, para su salud y la salud del niño, etcétera, etcétera. Sobre esos elementos hay que actuar y algunos tienen un gran impacto. Por ejemplo, 1/3 de las madres en situación de extrema pobreza no tienen niños desnutridos crónicos. Exactamente 39%. ¿Qué hace una madre en extrema pobreza para no tener un niño desnutrido crónico? Escoge mejor los alimentos, hace sus controles, cuida el agua, elimina las excretas, le da lactancia materna exclusiva, etcétera, etcétera, etcétera. Esas prácticas positivas en las familias de extrema pobreza tienen que masificarse, tienen que ampliarse. Todos los programas que se orientan a mejorar esa capacidad de las madres tienen grandes resultados e impactos sobre la nutrición crónica. Y ahí hay que poner el acento, y no en los viejos programas de hay que dar un complemento alimentario, hay que dar una bolsa de alimentos, condicionar la entrega de dinero como juntos a que la madre, no, directamente ir sobre la madre, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es un tema fundamental. Y eso lo puede hacer el Estado como otras instituciones, las iglesias, las parroquias, las empresas, las ONGs, las comunidades, etcétera, etcétera. Y ellos tienen que ser aliados. Claro, pues todo debería estar, tú dirías, bajo un solo paraguas de una misma estrategia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y esa es la función del Estado. El Estado no puede abandonar la responsabilidad que tiene, pero sí puede buscar varios operadores y financiarlos e incentivar las buenas prácticas. Ahora, el ministro de Salud, Daniel Velázquez, en una entrevista que hicimos la semana pasada, decía que un problema que explica, aparte de este problema que decíamos de la distribución y consumo de micronutrientes, que explica el incremento de la anemia y que la desnutrición no esté bajando tan rápido como se espera que pudiera bajar de acuerdo a los niveles de inversión que hay de presupuesto, es que muchas veces el presupuesto destinado para combatir anemia y desnutrición no se está usando en eso, sino se le está dando otros destinos. Señala que muchos de esos recursos que van del gobierno central, decía el ministro, a los gobiernos regionales los terminan utilizando en otros temas vinculados, puede ser a salud, decía, como contratar personal para hospitales o mejorar hospitales, pero no en el combate a desnutrición y anemia. ¿Coincides? ¿Hay ese problema? ¿Ese es un problema de que hay un mal uso de gobiernos regionales y que el problema, el cuello de botella, está en los gobiernos regionales? Efectivamente, yo creo que ahí el sistema de gestión presupuestal les da un amplio margen de discrecionalidad a gobiernos regionales y gobiernos locales para destinar recursos a otras actividades que no son las prioritarias. Por eso yo creo que es factible la creación de
un fondo destinado directamente a financiar actividades para reducir la desnutrición crónica y la anemia, y que se financie de una forma muy sencilla. Todos los recursos que han sido presupuestados y que no se gastan deberían ir a ese fondo, empezando por los sectores que tienen que ver con esa actividad, y esos recursos destinarlos a proyectos multianuales directamente orientados a reducir o eliminar la desnutrición crónica y contra la anemia, dándoles a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales o a otras instituciones contra programas muy concretos. Si en el departamento de Apurímac hay en un distrito una institución que va a hacer un programa de reducción de la desnutrición crónica, yo lo puedo financiar directamente con ese fondo que proviene de los recursos no gastados, y con indicadores, con su línea de base, con todos los detalles. Igual en otros casos, de tal manera que yo destine directamente recursos a esa actividad para que lo ejecute el sector, el Estado, el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales o cualquier otra institución. Y eso se puede hacer rápidamente, porque hay capacidad instalada como para conocimiento y experiencia como para que lo ejecute, inclusive las universidades, ¿no? Estoy pensando en los programas que tiene la Cayetano o otras facultades de medicina, o parroquias, programas a veces muy sencillos, pero efectivos, ¿no? Hay unas preguntas que quiero también si nos siguen llegando muchos comentarios, preguntas a través del chat de quienes nos están viendo. Quiero hacerte una pregunta antes de pasar al corte. José escribe, dice, precisamente hablando de esto, de las alianzas público-privadas, ¿no? Dice, las alianzas público-privadas o las obras por impuestos no son formas de, y pregunta esto también, no son formas de privatización de los servicios públicos que son responsabilidad del Estado. Es un poco lo que yo te preguntaba, lo que estábamos conversando antes, ¿no? Hay esta sensación de que, digamos, estas alianzas de alguna manera, y a veces generan mucho, digamos, suspicacias o alguna oposición a este tipo de propuestas por eso, ¿no? Porque hay una visión de que eso puede, digamos, abrir puertas a una privatización de esto, ¿no? Es un poco la inquietud que nos... Sí, hay una gran discusión de orden político general, ¿no? Pero yo siempre me hago la siguiente reflexión. Mientras el Estado desarrolla una capacidad de actuación, de desarrollo de proyectos, de prestación de servicios, que toma tiempo, ¿qué pasa con la situación de los niños? Yo creo que no hay que esperar que se desarrolle esa capacidad para actuar. Entonces hay que trabajar en los dos frentes, mejorar esa capacidad operativa del Estado, con cambios bien importantes como la estabilidad de la tecnocracia en el Estado y que no que cambie cada vez que hay un cambio político, y por otro lado, acuerdos con sectores no públicos para hacer actividades a favor de los niños de la primera infancia. No es privatización, no es abandono de la responsabilidad del Estado, es atención a las necesidades y los derechos que tienen los niños. Cuando el Estado tenga la capacidad de hacerlo, de ejecutarlo, está bien que lo haga el Estado. Pero ahora, en ese intermedio yo creo que hay que actuar, especialmente cuando hay recursos. Ahora, y hay políticas, ya te corto, termino con eso, hay políticas públicas dirigidas precisamente a mejorar esa capacidad del Estado. ¿Se está haciendo algo para que el Estado mejore esa capacidad? Sí se está haciendo, pero no lo suficiente. Y yo tomo un ejemplo. Cada vez que hay un cambio de gobierno o cambio de ministro, sale una parte importante de los sectores, de los funcionarios de la tecnocracia. O sea, el Estado no se construye, no avanza. Entonces, eso impide que el Estado pueda atender sus necesidades. En algunos países se ha creado la estabilidad, la carrera pública. O sea, cuando hay un cambio político no cambia la burocracia, la tecnocracia, solo cambia los cargos de confianza. Entonces, esa capacidad hay que desarrollarla y a la vez actuar. No vamos a esperar 5 años para que el Estado gaste los recursos que tienen de nutrición crónica. Eso tiene que hacerse ya, porque es una generación de niños de que van a pasar la barrera de los 3 años, con las consecuencias que sabemos ya de los niños desnutridos crónicos. No es privatización ni abandono. La prioridad la debe fijar el Estado, la debe fijar los acuerdos del Acuerdo Nacional, el Plan Nacional de Infancia, etcétera, etcétera. Es un problema de gestión, no de abandono de las funciones, ¿no? Primero, tú hablabas de los cambios de ministro y la inestabilidad que eso genera, ¿no? Precisamente hay un comentario en el chat y nos preguntan qué se puede esperar con este cambio de ministros anunciado ayer
Especialmente se refiere al tema de infancia porque uno de los cambios ha sido en el Ministerio de la Mujer. Pero nosotros damos un corte y luego del corte regresamos con la respuesta a ver, puede decir qué se puede esperar de estos cambios ministeriales, especialmente en el caso de la mujer para estas políticas para la infancia, ¿no? Vamos a un corte y regresamos con la parte final del programa. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bienvenidos a la Primera Infancia Primero. En Salgalú TV Online, nuestra preocupación son los niños y niñas, especialmente los de la primera infancia, porque ellos son el presente y futuro de nuestro país, porque ellos representan nuestra mayor creación, nuestra mejor expresión de amor. Los esperamos todos los lunes con invitados especiales, quienes nos hablarán de cómo atender mejor a nuestros niños y niñas. Los comentarios y orientaciones profesionales nos servirán para aplicarlos en casa, la escuela y en nuestra propia comunidad, ayudando así a tener un país más justo y solidario. Participe vía chat con sus comentarios. Los esperamos todos los lunes en la Primera Infancia Primero, aquí en su canal Salgalú TV Online. Comunicación que nos acerca. Bien, hicimos entonces la parte ahora sí final del programa con Jorge Orozo, como hicimos economista, profesor de la Universidad Católica y especialista en de la Universidad del Pacífico, profesor de la Universidad del Pacífico y especialista en estos temas de inversión social, inversión en infancia, ¿no? Y que hay una pregunta que nos llega del chat de Raúl que pregunta, ¿qué se puede esperar con los cambios en el gabinete que se dieron ayer, teniendo en cuenta que el Ministerio de la Mujer es uno de los cambios que se ha producido y vela por el tema de los niños, ¿no? Entonces, en lo que compete, digamos, al día de hoy, ¿qué se puede esperar con este cambio? Se ha dado un cambio en esta reestructuración parcial del gabinete, si bien los cambios que más suenan es el del cuestionado ministro del Interior, Urresti, pero también se ha dado el cambio en el Ministerio de la Mujer, ¿no? Ha salido Carmen Beaumonte y ha entrado Marcela Guaita, que viene de la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros. En estos temas, ¿qué es lo que por la relación que tiene el Ministerio de Mujer con las políticas para la infancia, ¿qué se puede esperar con este cambio? Bueno, yo creo que se debe esperar la continuidad de los equipos que en este momento están trabajando en el ministerio. O sea, el peor error sería cambio de equipo, cambio de rumbo y empezar otra vez de cero. O sea, el equipo que en este momento viene trabajando, todo lo que es el plan de infancia, el sistema de monitoreo, está en buena ruta. Y creo que hay que hacer algunas mejoras. La coordinación intersectorial me parece esencial. El Ministerio de la Mujer tiene un rol de coordinación con los otros ministerios, ¿no? Con salud, con educación. Eso hay que fortalecerlo, que mejorar el sistema de seguimiento y monitoreo, desarrollar algunas de las estrategias que todavía no están totalmente implementadas, como esta cosa mediática, ¿no? Entonces, yo creo que las perspectivas son buenas si es que se trata de profundizar lo que se viene haciendo, porque se viene acumulando experiencia, conocimiento y espacios de encuentro entre todas las instituciones públicas y no públicas. El error más terrible sería el cambio, ¿no es cierto? Cambio de todo el equipo, empezamos de cero y mientras el equipo
aprende, nos llegan las elecciones y otra vez con la nueva ministra y esa es la historia, ¿no? Y por otro lado, el destinar recursos para algunas actividades muy concretas, ¿no es cierto? Ahora, y de la importancia, resultado de la entrevista, la importancia de la mejora de esta, digamos, coordinación intersectorial, la mejora de la articulación. ¿Cómo ha evolucionado este tema de la articulación entre las distintas instancias del Estado? Por un lado, entre el gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, pero también la coordinación, porque a veces también muchas veces falla la coordinación entre las propias instituciones del propio gobierno central, ¿no? ¿Cómo ha mejorado esta articulación y esta coordinación intersectorial en estos últimos años? ¿Ves que estamos avanzando? ¿La cosa no mejora? ¿Se ha retrocedido? ¿Cómo va el tema? Se ha avanzado muchísimo. Y en el tema de nutrición crónica, particularmente, inclusive hay expertos internacionales que dicen que Perú es un ejemplo del avance que hay sobre el tema. Es decir, hay espacios de encuentro entre todas las organizaciones públicas y no públicas. En la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza hay un espacio. Hay también en el Ministerio de la Mujer. Hay 5 o 6 espacios donde confluyen todas las instituciones. Creo que es necesario dar un paso siguiente, y es que el órgano rector de la política de infancia, de ser finalmente el Ministerio de la Mujer, debe tener voz, alguna voz en relación al presupuesto. O sea, que cuando el Ministerio de Salud, o el Ministerio de Educación o el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social desarrollen alguna actividad vinculada al tema de infancia, tengan en cuenta la opinión del órgano rector para fijar las prioridades. Así como el Banco Central de Reserva tiene opinión para aprobar el marco macroeconómico multianual del Ministerio de Economía, el Ministerio de la Mujer debe tener una opinión sobre el presupuesto para unificar programas y asegurar la coordinación y la confluencia de la intervención del Estado. Cuando en una zona, cuando en una región, cuando en un distrito intervienen varios ministerios y los gobiernos regionales, tiene que haber un espacio de encuentro y coordinación. Esos espacios muchas veces faltan, ¿no? Se vienen desarrollando como mesas de encuentro, pero hay que formalizarlas y darle mucho más espacio. La experiencia de Brasil en ese sentido es increíblemente positiva, ¿no es cierto? Hay los consejos de infancia en los estados y a nivel de los distritos. Nos falta institucionalizar esos espacios de encuentro y de confluencia, pero en la práctica, que sumen las intervenciones, esto de salud, de educación, de formación, con las demunas, etcétera, etcétera. Estuvimos hablando de los temas de presupuesto. Dábamos cifras, decíamos que, por ejemplo, en el programa articulado nutricional, el presupuesto destinado para el 2015 supera un poco los 1.600, ¿no? Los 1.600 millones de soles. En el caso del programa Salud Materno, nos trata los 1.400 millones de soles. Pero la pregunta es, bueno, esos son las cifras. Muchas veces las cifras pueden decir mucho o no decir nada si uno no conoce el contexto en el que se dan estas cifras. Eso es lo que se invierte, pero la pregunta es, bueno, eso es lo que se está destinando. Pero eso que se está destinando, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Falta más recursos? ¿Con esos recursos se puede avanzar aceleradamente en la meta de reducir nutrición crónica a cero, anemia cero? Porque eso es lo que se destina. Pero ¿cuánto es lo que el país requeriría anualmente para avanzar decididamente en la erradicación de la lesión de la anemia infantil? Yo creo que esa es la pregunta clave y esa es la pregunta que todavía no tiene respuesta. Existe el Plan Nacional, el PENAYA, ¿no?, a favor de la infancia, y hay varios planes vinculados al tema de desnutrición crónica de anemia. La pregunta es, ¿cuánto debería invertir el Estado? ¿Cuánto debería gastar en un periodo determinado, digamos hasta el 2021? No tenemos esa respuesta. No se ha costeado cuál es el monto que se requiere. Sabemos cuánto se gasta, ¿no es cierto? Y ahora hay todo un sistema de seguimiento, pero no sabemos cuál es la brecha entre lo que se gasta y lo que falta. Ese trabajo hay que hacerlo para cada uno de los objetivos del plan de infancia. La pregunta es, ¿cómo se definen presupuestos para reducir desnutrición crónica? ¿Cómo para este programa articulado nutricional? ¿Cómo se define el presupuesto para el tema de anemia si no se conoce cuánto es lo que se requiere para avanzar? ¿En base a qué criterios se destinan estos montos? A los montos que se tiene en el presupuesto. Se estima cuánto va a crecer el presupuesto, los ingresos del Estado, y se distribuye. Pero no se sabe cuál es la brecha. Nosotros acabamos... no se sabe si con estos montos son suficientes, nos está faltando no mucho, se nos sabe. está faltando Nadie poco. tiene esa respuesta. Se sabe que se está avanzando,
Como el caso de la cantidad de calorías que necesita una persona. Una persona necesita 2.200 calorías, dependiendo de la edad, ¿no es cierto?, al día. Si consume 1.500, le faltan 700. Pero en el caso de los programas y estrategias para desnutrición crónica y anemia, ¿cuánto se necesita? Se compara con lo que se destina y se halla la diferencia. Ese trabajo está por realizarse. Ahora, diría que eso es un tema urgente, una tarea urgente de es urgente a realizarse. Nosotros requerimos tantos recursos para esta meta. Es urgente para realizarla y ya se tiene la metodología para hacerlo. Inclusive debería avanzarse a nivel local. Por eso la movilización que se está desarrollando debería partir de conocer cuál es el monto que se necesita a nivel local para resolver el tema de la nutrición crónica y la anemia. Claro, y en función de eso, destinar los fondos que se necesitan. Tú mencionabas esta movilización que efectivamente impulsada por el Grupo de Inversión en la Infancia, dirigida fundamentalmente en este caso a gobiernos locales para que prioricen en la agenda de las políticas locales el tema de nutrición y anemia infantil, ¿no? Luego quería preguntar sobre esta movilización, cómo es que incluye un manual donde se indica no solamente cuál es el problema de la desnutrición, la anemia, cómo enfrentarlo, sino también esto de qué políticas pueden desarrollarse a nivel local y cómo acceder a recursos para ejecutarlas, ¿no? Y esto incluye también un curso gratuito por internet basado en este manual. ¿Cómo ves esta campaña? ¿Cómo puede contribuir esto a esta meta, digamos, de erradicar la nutrición crónica infantil en función de qué tan importante, ¿no? Y esto va a la otra pregunta de qué tan importante es lo que puedan hacer los gobiernos locales. Me parece que es esencial y es una campaña importantísima porque finalmente quien está más cerca de la población es el gobierno local, ¿no es cierto? Es quien está con la familia, con la persona, con la comunidad. Y ellos pueden destinar recursos. Y muchas veces en estas instancias hay discrecionalidad, ¿no es cierto? Hay posibilidad de decir para qué. Y por otro lado, siendo conscientes de la necesidad de invertir en la reducción de la nutrición crónica y de la anemia, ellos pueden movilizar a la población para que pague más arbitrios, claro, más impuestos, tenga más recursos y poder destinar y mostrar resultados, ¿no es cierto? Partimos de 20% de nutrición crónica en el distrito de Cascapara, ¿no es cierto?, que está en el callejón de Huaylas. Y a los 2 años hemos bajado a 15%. Y a nombre de esa reducción o de ese estado, de esa línea de base, yo puedo pedir que haya más recursos. Hay un consenso, muchos también dicen que el problema central no es un tema de que se necesitan más recursos, no es tanto un problema de recursos, sino de una real voluntad política, o sea, de priorizar este tema, de enfrentarlo y de precisamente generar una movilización también alrededor de esto, ¿no? Son las dos cosas, se necesita más recursos, ¿no? O sea, tiene que haber instalaciones de agua, tiene que haber vacunas, tiene que haber la posta médica, y eso se hace con recursos. Claro, pero un problema central es la voluntad política para movilizar estos recursos y priorizarlos, ¿no? Y la voluntad política de decir, voy a invertir en eso, en lugar de hacer arreglar la plaza de armas o de arreglar... hacer una pista o una canchita de fútbol. Más que un problema de más recursos, un problema de cómo se priorizan los recursos. Así es, de priorización, pero también de recursos, ¿no es cierto? Ahora, hay que trabajar muy estrechamente con los gobiernos locales. Yo diría que un segundo paso es tener una especie de paquete, de menú, de posibles actividades. El programa de desparasitación, que consiste en esto, un programa de vacunación, de atención a las madres, o sea, no solo convencerlos de que hay que trabajar en la actividad, sino ya líneas concretas operativas. Necesitamos algo así como manuales a nivel local para cada una de las actividades, para la lactancia materna, para el control de la madre, el agua, desparasitación, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ese paquete de instrumentos a nivel local me parece que hay que desarrollar en el idioma que le corresponde, porque la mayor cantidad de niños desnutridos crónicos hablan quechua o aymara o son de los pueblos de la selva, en el lenguaje local y pedagógicamente bien hechos, ¿no es cierto? De tal manera que lleguen y no manuales que sean buenos para profesionales, ¿no? Claro, una característica precisamente de este manual que impulsa el Grupo de Inversión es, digamos, poner todo esto en una forma didáctica y sencilla para, digamos, y amigable, ¿no? Y amigable para que llegue precisamente a los gobiernos locales, justamente traducir mucho lo que se dice, estos textos, como dices, para especialistas, a un lenguaje que podamos entenderlo todos, ¿no? Y los programas de formación me parecen esenciales porque se necesita también una capacidad técnica a nivel local, ¿no? Y los medios virtuales funcionan, ¿eh? Claro, precisamente utilizando los medios virtuales, a partir de este manual, hay este curso
curso por internet que estamos emitiendo todos los martes a las 4 de la tarde, ¿no? Podría haber también un incentivo para los gobiernos locales, que es que ellos pueden acceder a fondos para implementar programas a favor de la primera infancia. Pequeños proyectos, 10.000, 20.000, 30.000 soles, ¿no es cierto? Hablamos a partir de esto de este curso virtual basado en este manual que se transmite en directo todos los martes a las 4 de la tarde, pero que los viernes, este viernes, por ejemplo, a las 4 se va a repetir la sesión que se pasó este martes y que trataba el tema precisamente de anemia, ¿no? Bueno, José, muchas gracias por tu presencia en el programa. No sé si quieres un comentario final. Sí, mi comentario es que hay que insistir en eliminar la desnutrición crónica y superar la anemia. Es un reto nacional, nuestros miles de niños están en juego, es el futuro de desarrollo del país. Los 400.000 niños que están en situación de desnutrición crónica, el 1.000.000 de niños que están con anemia, no pueden seguir. Todo el esfuerzo nacional tiene que movilizarse para eliminar esta situación. Es una responsabilidad ética, una responsabilidad política que debe unirnos a todos, ¿no es cierto? Aquí no hay diferencias de ningún tipo detrás de estos dos objetivos y es posible. Tenemos los conocimientos técnicos, tenemos los recursos, la voluntad política y la decisión. Es lo que se necesita. Es lo que se necesita, ¿no? Bien, muchas gracias. Fue entonces esta entrevista con José Oroz, como decía, economista, profesor de la Universidad del Pacífico y especialista en temas sociales y de inversión en primera infancia. Nosotros le recordamos que este programa se repite hoy a las 4 de la tarde y mañana jueves a las 11 de la mañana va en directo una nueva edición del programa Diálogo Abierto, que el día de mañana, un poco ya estamos a pocos días del reinicio de las clases escolares, el inicio del nuevo año escolar, y mañana el programa Diálogo Abierto va a tratar el tema de educación, precisamente este tema de educación de vuelta a las clases. Van a participar en el panel de este programa, este panel que conduce Salvador Herencia del Grupo Inversión en la Infancia. Van a participar en este programa José Rivero, que es un educador, miembro del Consejo Nacional de Educación y también miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Va a estar Elvira Goyzeta, que es una de las pioneras de los PRONOI, estos programas no escolarizados de educación inicial. Va a estar Teresa Tobar, que ha sido presidenta del Foro Educativo, y Paul Martin, representante del Perú de UNICEF. Y van a participar mañana en esta mesa, en este panel para tratar el tema de educación de vuelta a las clases. Mañana en Diálogo Abierto a las 11 de la mañana. Y hoy día a las 4 de la tarde se repite este programa de opinión, con nosotros entonces en directo hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana.